¿Por qué las FARC asedian a las comunidades indígenas? Porque hay comunidades indígenas que tienen unas reglas ancestrales de vida, unas normas de vida que no aceptan ni a las FARC ni a nadie que vaya a imponerles nada que sea distinto a sus tradiciones culturales, a sus credos, a sus vivencias de muchos años. Entonces las FARC han llegado allí a reclutar indígenas y sobre todo niños de 14, 15 años forzados o engañados para llevárselos para la guerrilla, ilusionados con un arma. Entonces eso ha generado muchas reuniones y muchos choques con las FARC. Y las FARC inclusive han asesinado también varias veces a miembros de las etnias indígenas que se oponen a ellos. Entonces la relación de las FARC es tirante con las comunidades indígenas. En algunas partes ya tienen un asentamiento tan fuerte que las controlan, pero en las otras, a pesar de que son etnias pequeñas, han tenido mucho roce y mucha fricción que ha evitado que haya una compaginación de las FARC con los grupos indígenas. Se ha hablado mucho de los asesinatos cometidos con la población campesina. Pues es que esta es una cuestión que usted toca un tema bastante álgido, José, que valdría la pena que la OEA, por ejemplo, que hablábamos en el programa anterior, o la ONU, le pusieran más cuidado, porque en Colombia hubo una destrucción sistemática de un grupo que llamó la Unión Patriótica, que era el brazo armado, el brazo político de las FARC, pero nadie ha dicho es la destrucción sistemática del campesinado colombiano, a cuántos campesinos las FARC han fusilado o han asesinado porque no les colaboran, porque no les transportan las armas, las drogas, porque no les sirven de enlaces y no pasa nada, nadie dice nada. O lo que es peor, por ejemplo, como ocurrió en Bojayá, Chocó, que tienen un combate con grupos irregulares de derecha que llamaban los paramilitares. Entonces estos grupos paramilitares están en inferioridad de condiciones, se esconden en una iglesia un domingo a las 11 de la mañana, una iglesia pobre de una comunidad por allá en medio de la selva. Y las FARC, en lugar de esperar hasta que salgan los campesinos de ahí para acoger a sus enemigos, que son los paramilitares, fácilmente comienzan a lanzarle cilindros y explosivos a la iglesia que está llena de personas y mueren 157 personas y tampoco ha pasado nada. Eso no es un delito de lesa humanidad, no es genocidio, sino que son, como dijo Timochenko y han dicho los que les hacen el juego en la política, son acciones colaterales del conflicto. Eso no tiene explicación. Entonces, en Colombia sí hay una destrucción sistemática, sostenida y continua de las FARC contra la población campesina, que no ha sido denunciada ni investigada en su verdadera dimensión. Frontera caliente con el Perú, conexiones con el Sendero Luminoso. Sí hay conexiones de la FARC con Sendero Luminoso, pero sobre todo en la frontera caliente ahí el problema más grave o más sentido que hay para Colombia es que es todo el río Amazonas y es selva de lado y lado, selva de lado y lado. Entonces fácilmente una persona puede pasarse de un lado al otro sin que sea detectada con prontitud por las autoridades de los dos países, porque pongamos claro el ejemplo, las patrullas de las lanchas de la infantería marina de los dos países pasan a determinadas horas, pues los delincuentes esperan que pasen y cuando pasan al otro lado, lo mismo están vigilando cuando pasan. Es que es muy difícil y no tenemos todavía una tecnología de radares, ni satélites, ni cosas súper avanzadas para controlar eso, además que son más de 1000 kilómetros de extensión selvática, entonces eso no es una cuestión que se controla. Pues si Estados Unidos no puede controlar el ingreso de los mexicanos por la frontera, con toda la tecnología que tiene, ¿cómo va Colombia sin tecnología a controlar una selva que es imposible? Entonces allí hay cultivos de coca a ambos lados, hay de embarques y desembarques de pistas clandestinas de ambos lados, del Perú y de Colombia, y las FARC están metidas en ambos lados porque Sendero Luminoso también está ahí, entonces hay un trueque, un canje permanente y una interacción permanente de esos dos grupos terroristas. ¿La frontera caliente con Brasil? Con Brasil pasa un problema también similar. La frontera con Brasil es todavía más grande y fuera de eso es toda selvática, toda completamente selvática. Y hay partes de la frontera que no es imaginaria, no hay un río, no hay un accidente natural geográfico que diga aquí es, sino simplemente hay un mojón, un hito que está enterrado en la selva. Entonces fácilmente el delincuente que vive en el Brasil o Colombia puede pasarse esa frontera, puede pasar inclusive hasta el Perú, porque es una frontera triple, imposible de detectar, porque son selvas, árboles de 50 a 100 metros de grandes, la luz del sol no entra por debajo y puede haber 1000 caminos, nadie ve eso, y esos caminos aparecen y desaparecen con la lluvia, entonces gente que los conoce es los que los utiliza, es imposible controlar esa frontera.